El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Corte Constitucional ordena atención en salud a venezolanos, así no cuenten con tarjeta migratoria. Hato ganadero en Sudamérica está en riesgo por situación en Venezuela, dice ministro de Agricultura. Regresan los arroyos en Barranquilla. Aguas arrastran vehículo por varias cuadras. Ordenan reubicación de familias en Barranquilla afectadas por arroyos. Regiones no están utilizando pliego tipo para blindar licitaciones de corrupción. Otro escándalo de corrupción. Instalan internet en escuelas y colegios que ya contaban con el servicio. Alcalde Peñalosa firma pacto anticorrupción y revela que los Nule y Odebrecht le ofrecieron dinero. Anulan comparendo a pareja gay multada por besarse en centro comercial. Respaldo político a carta de Timochenko en la que cuestiona a Iván Márquez. Presidente Duque pide fin a guerra comercial entre Estados Unidos y China. Indignación por muerte de otra pequeña migrante en manos de autoridades norteamericanas. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. El cuentagotas del exfiscal del caso Odebrecht. 2. Visita sorpresa de la Procuraduría a los partidos políticos. No se imaginan lo que encontró. 3. Relevan a la ministra de Trabajo, Alicia Arango. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. La Corte Constitucional ordenó atención en salud para los migrantes venezolanos en casos especiales, así no cuenten con el permiso de permanencia en nuestro país. La Superintendencia de Salud reveló que la atención de esta población le cuesta al Estado cerca de $1 billón. El pronunciamiento fue hecho al fallar 2 tutelas presentadas por venezolanos a quienes se les negó la atención en salud. La primera de ellas fue interpuesta por los padres de un recién nacido, porque tanto la alcaldía de Aguachica Cesar como el hospital regional no permitieron el registro del niño en el CISBEN, alegando que sus progenitores se encontraban en situación irregular. La segunda tutela fue presentada por un venezolano de 47 años de edad, diagnosticado con cáncer, quien requería un tratamiento para su grave enfermedad, pero como tampoco había regularizado su situación migratoria, la Secretaría de Salud de Buga Valle no le brindó ayuda para que recibiera una atención más especializada. En ambos casos, la Corte indicó que si bien los migrantes deben tener el permiso de permanencia, no se les puede privar de la atención en casos especiales. Lo que ocurre es que a veces se presenta que por desconocimiento dentro de los hospitales a veces no son atendidos y porque adicional no todas digamos que no todos los funcionarios públicos manejan la misma información. La Corte Constitucional reconoció en su fallo que algunos municipios y departamentos del país presentan dificultades económicas para atender el fenómeno migratorio, problema que para la Superintendencia de Salud cada día es más grave. Tenemos hospitales de frontera y hospitales en muchas regiones del país que el 60% de la facturación hoy es de población venezolana. Financieramente es un desastre para el país. Yo considero que al paso que vamos podría costarle al país cerca de $1 billón la atención de los hermanos venezolanos. Lo malo es que los recursos no son suficientes. Para los migrantes esta ayuda es valiosa en medio de la crisis que viven. Yo la verdad quiero agradecer a Colombia porque no está obligado a brindar esto y sin embargo ese apoyo lo están dando por un tema de humanidad. El gobierno está haciendo un llamado a la comunidad internacional. El flujo migratorio sigue creciendo y como sigue creciendo, le pedimos a la comunidad internacional que aumente su cooperación y aumente los recursos que se asignan para poder hacerle frente a esa crisis migratoria. El canciller agregó que Colombia seguirá dándole la mano a los hermanos venezolanos. Por su parte, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, advirtió el riesgo que hay para el hato ganadero en Sudamérica por la falta de controles a los semovientes en Venezuela. Este fin de semana, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, viajará a Francia para cumplir una agenda ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal, en donde sustentará, entre otros, los avances de Colombia por la erradicación de la fiebre aftosa. Estamos buscando recuperar el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Resaltó que dentro de los esfuerzos por erradicar la enfermedad del ganado vacuno y combatir el contrabando está la creación de una central de vigilancia y control integrada por la Polfa, el ICA, el INVIMA y la DIAN, quienes
operan en la frontera con Venezuela las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que la OIE haga mayor presencia en ese país o a través de organismos de cooperación y que inicien planes de erradicación de la enfermedad porque se pone en riesgo el hato ganadero de Sudamérica. Las declaraciones las dio durante la jornada de negocios Cosecha y Venda a la Fija, evento al que asistieron cerca de 100 productores de Boyacá, cerrando negocios con 15 industrias nacionales. Volvieron los arroyos a Barranquilla. Un vehículo fue arrastrado hasta un socavón. Este vehículo de una empresa contratista de telefonía celular fue sorprendido por la corriente. Inicialmente, de manera preventiva, los tripulantes se bajaron y lo amarraron en la terraza de una casa. Sin embargo, la fuerte corriente derribó la verja y lo arrastró 2 cuadras. En ese recorrido, el vehículo cayó a un hueco de la canalización del arroyo Hospital. El arroyo aquí era inmenso, eso era demasiada agua para lo que están haciendo aquí. En la zona, la misma corriente afectó unas 20 viviendas. Hubieron daños en muebles, colchones, colchonetas y enseres de la vivienda que se le inundaron, se le mojaron todo. Entonces ya toca hacerle mantenimiento. Ahora con lo de prevención y desastre vamos a mirar y que tomen la foto y cada casa de su dictamen de qué sufrió. En la emergencia de hoy, tras el aguacero, no se presentaron heridos ni lesionados. Y precisamente la Corte Constitucional ordenó la reubicación de 259 personas del barrio San Roque de Barranquilla afectadas por las obras de canalización del arroyo Hospital. Los habitantes interpusieron una tutela porque debido a las obras, sus viviendas quedaron 1 metro por debajo del nuevo nivel del agua, ocasionando graves inundaciones cuando llueve. Nos hemos visto afectados en todos los aspectos, se nos han inundado las casas, los niños se nos han enfermado. Ha visto toda clase de infecciones, mosquitos, ratas, cucarachas. Según la Corte, la alcaldía omitió adoptar medidas para mitigar el impacto que trae consigo la construcción del canal contiguo a sus viviendas. Aunque el alto tribunal reconoce que las obras se están haciendo por el bienestar de los habitantes, mientras esta se termina, constituye una amenaza para los mismos. Por ello, le ordenó a la alcaldía verificar el riesgo en el que se encuentran las viviendas y reubicar a las personas transitoriamente mientras la obra finaliza. 10 pequeños indígenas con edades entre los 3 meses y los 2 años que padecían alto grado de desnutrición fueron rescatados por Bienestar Familiar en una zona apartada de Bagadó, en el Chocó. Los 6 niños y las 4 niñas indígenas vivícoras con edades de entre 3 meses y 2 años fueron rescatados en una zona apartada de Bagadó, Chocó y trasladados de urgencia al hospital de Quibdó por el Instituto de Bienestar Familiar. Todos padecían alto grado de desnutrición y enfermedades en la piel. Los niños, el diagnóstico es que presentan enfermedades diarreicas agudas, enfermedades en la piel y desnutrición. La directora del ICBF explicó que el traslado de los niños en caballos y lancha tardó más de 12 horas. De atravesar ríos, de atravesar pues unas condiciones climáticas muy adversas. En este caso los padres no serán sancionados, pues es evidente que el mal estado de los menores obedece al confinamiento de las familias golpeadas por el conflicto. El director de la Agencia Estatal Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, denunció hoy que por lo menos 7 procesos de contratación de obras públicas en el país se están desarrollando sin cumplir con la ley que establece la utilización de pliegos tipo. Desde el pasado 1 de abril es obligatorio que las entidades del orden nacional, departamental o municipal que contraten obras públicas lo hagan mediante los llamados pliegos tipo. Actualmente están usando este sistema 14 procesos que valen 205.000 millones de pesos y donde se presentan múltiples oferentes. Pero el director de la Agencia Estatal Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, denunció que hay 7 procesos en licitación de obras públicas que valen 44.000 millones de pesos que no usan los pliegos tipo. Y por eso en cada uno solo hay un solo oferente. Esa presunción sobre las entidades territoriales que no lo estarían haciendo, debemos destacar que solo Orito en el de 1.500 millones cerró el proceso y adjudicó el contrato. Los otros 4 no han llegado al cierre del proceso. Luego pueden generarse modificaciones y allí queremos sobre todo presentar esa alerta temprana. Estos casos están siendo reportados por el gobierno a la Procuraduría General, la Fiscalía y la Contraloría General. Y la Contraloría General de la República encontró graves irregularidades en millonarios contratos adjudicados de manera directa y sin licitación por 11 departamentos para la instalación de Internet en más de 2.000 escuelas y colegios que ya contaban con el servicio.
las irregularidades encontradas por la Contraloría General en los millonarios contratos adjudicados a fundaciones de manera directa por 11 gobernaciones para conectar Internet en más de 2.000 colegios y escuelas rurales van desde la no convocatoria a licitación pública hasta la instalación del servicio en establecimientos educativos que ya contaban con Internet. Estaríamos a una doble o triple, incluso conectividad del mismo servicio para una misma institución educativa. Eso es tanto como decir que usted en su casa, el Estado le ha regalado con mucho esfuerzo una conectividad y posteriormente la gobernación la adquiere una nueva sin necesitarla. Los dineros comprometidos según la Contraloría General superan los 200.000 millones de pesos, todos recursos provenientes de regalías que fueron invertidos entre 2012 y 2017. 205.000 millones de pesos. Pero sabemos que esta muestra va a crecer mucho más. Los departamentos en la mira de la Contraloría son Cauca, Caldas, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre, Meta, Arauca y Tolima. La Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Análisis Financiero firmaron un pacto anticorrupción. En el evento, el alcalde Enrique Peñalosa reveló que Odebrecht y los Nule le ofrecieron dinero en campaña. Durante la firma del pacto anticorrupción, el alcalde Enrique Peñalosa sorprendió con esta revelación. Me ofrecieron dinero los señores de Odebrecht, pero no en esta última campaña, hace muchos años. Y los señores de los Nule, y jamás recibí un solo peso. El pacto suscrito entre la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Información y Análisis Financiero busca identificar prácticas sospechosas y rastrear movimientos financieros de aquellos que aspiren a ser contratistas del distrito. Rastrear todas las transacciones, ver de dónde vienen, para dónde van, no solamente ver qué tipo de colusiones pueden presentarse entre los contratistas. Para poder determinar prácticas anómalas u operaciones sospechosas en las operaciones de contratación que se adelanten en el Distrito Capital. Se estima que en Bogotá, por presuntos hechos de corrupción, entre el 2016 y 2018 estuvo en juego $500 millones de pesos. Los abogados del ex jefe guerrillero Jesús Santrich radicaron ante el Tribunal de Bogotá una solicitud para que ordenen nuevamente su libertad. La petición fue radicada ante el despacho del magistrado Dagoberto Hernández, quien había concedido el recurso de habeas corpus al exnegociador de paz de las FARC. Los abogados argumentan que con la recaptura de Santrich se estaría incumpliendo la orden del tribunal. Y el procurador Fernando Carrillo rechazó la recusación hecha contra la delegada de esa entidad en el caso de Jesús Santrich. El procurador Fernando Carrillo no aceptó los argumentos presentados por los abogados del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, quien rechazó la recusación presentada por la defensa del excombatiente en contra de la delegada del Ministerio Público ante la JEP, Mónica Cifuentes. Que nosotros hemos rechazado hoy la recusación contra nuestra procuradora delegada Mónica Cifuentes Osorio. Como ustedes saben, la doctora Mónica fue miembro del equipo negociador de La Habana, y con base en esa circunstancia, una circunstancia que nosotros creemos no le genera ningún tipo de impedimento para participar ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente se advierte que el procurador tercero delegado, Hugo Alcides Peñafort Sarmiento, ha sido el encargado de presentar los respectivos recursos ante la Sala de Revisión del Tribunal de Paz, será el encargado de sustentar el recurso de apelación en contra de la decisión que le otorgó el beneficio de no extradición a Jesús Santrich. El jefe del Ministerio Público hizo parte del conversatorio Justicia Abierta que se realizó en la ciudad de Neiva. La Justicia Especial para la Paz citó por tercera vez a Iván Márquez para que entregue su versión sobre los secuestros cometidos por la guerrilla. Márquez incumplió las citas de la JEP el 14 de marzo y el 2 de mayo. Los magistrados le programaron una tercera oportunidad para comparecer el próximo lunes. Como cada vez son más escasas las probabilidades de que asista, los magistrados están evaluando si aceptan como versión libre un documento enviado desde el lugar donde está escondido. Estamos estudiando el punto como sala a la luz de los distintos documentos que nos ha entregado la abogada defensora y el propio compareciente. Frente a alias El Paisa, quien hace parte del grupo de Iván Márquez, la JEP ratificó su situación actual. Reafirmó la orden de captura, luego de encontrar que el señor Velázquez Saldarriaga está incumpliendo con sus obligaciones ante el sistema y de esa manera pues se hace legalmente imposible mantener los beneficios. Si no aparece el próximo lunes, Iván Márquez podría enfrentar las consecuencias del incumplimiento, igual que alias El Paisa.
Una avalancha de denuncias se han interpuesto contra los magistrados de la Justicia Especial de Paz ante la Comisión de Acusaciones del Congreso. La última de ellas se instauró contra los magistrados que no concedieron la extradición de Jesús Santrich. Ricardo Ferro, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, aseguró que en los últimos meses se han aumentado las denuncias contra los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. A la fecha han llegado cerca de 13 denuncias que se hacen contra magistrados de la Justicia Especial para la Paz, y esos procesos pues le han tocado a representantes de los diferentes partidos. La última denuncia por prevaricato fue contra los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Catrina Heik y Adolfo Murillo en el caso de la no extradición de Jesús Santrich. Para la denunciante había las pruebas suficientes a conceder la extradición de Jesús Santrich. La denunciante estudia tanto el fallo proferido por la JEP, así como también el salvamento de voto. Aunque el Congreso concluirá sus labores el próximo 20 de junio, los miembros de la Comisión de Acusaciones seguirán con sus investigaciones. La dura respuesta que mediante una carta le dio Rodrigo Londoño Timochenko al segundo al mando de las antiguas FARC, Iván Márquez, recibió respaldo político en el Congreso. Revuelo político causó la carta que Timo León Jiménez, Timochenko, le envía a Iván Márquez cuestionando la actitud del ex jefe negociador de la guerrilla de las FARC en La Habana, cuando dice él, Iván Márquez, que se arrepiente de haber dejado las armas. Comportamientos como los de Iván Márquez apuntan a pisotear la autoridad moral del partido. Las reacciones de los diferentes partidos no se hicieron esperar. Yo lo que digo es que alias Márquez, alias el Paisa deben estar perseguidos por la fuerza pública y por la justicia ordinaria. Me parece positivo y esperanzador que dentro del mismo partido de desmovilizados FARC pues se esté señalando con el dedo a quienes incumplen los acuerdos. La verdad es que conmueve la carta de Timochenko porque resalta el compromiso con la paz. Celebro que Timochenko y las FARC rechacen esas faltas de compromiso con el proceso, como lo tuvo también Santrich, que estuvo delinquiendo después de haberlo firmado. Lo que es grave es que quienes se quedan, que cada vez son menos, terminan con todos los beneficios como si se hubiera desmontado todas las FARC, y resulta que ya hay por lo menos 3.000 disidentes. Aunque en el Congreso de la República entendieron la carta de Rodrigo Londoño contra Iván Márquez como una práctica de expulsión del partido, lo cierto es que esa decisión aún se demora. El testigo de las presuntas chuzadas y seguimientos al exfiscal Martínez, Juan Carlos Madero, pidió perdón a las víctimas de los hechos y lanzó nuevas acusaciones. Juan Carlos Madero, quien llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía para convertirse en testigo de las autoridades, acusó públicamente al senador Armando Benedetti de ordenar interceptar al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al abogado Jaime Lombana. Reitero que el senador Armando Benedetti me solicitó personalmente realizar acciones específicas que pretendían vulnerar la privacidad y dañar la imagen pública de las personas anteriormente mencionadas. Por su parte, el senador se defendió y atacó al abogado Lombana. Antes había dicho de que él no había hecho ningún seguimiento. ¿Ante quién? Ante el máximo tribunal, que es la Corte Suprema, bajo declaración juramentada. ¿Usted quién le cree? ¿Al de la rueda de prensa en un hotel pago por Lombana o un testigo ante la Corte Suprema de Justicia? Lombana denunció que el exmagistrado Gustavo Malo tuvo en su despacho varias investigaciones en contra del senador Benedetti. Hoy capturado por pertenecer a la red de corrupción del cartel de La Toga. Las declaraciones de Madero se dieron como parte de un acto de excusas públicas tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Las autoridades anularon el comparendo a la pareja gay que se besó en un centro comercial del norte de Bogotá. La pareja homosexual multada por presuntos actos obscenos en el centro comercial andino fue exonerada de la sanción. Celebramos que hayamos logrado un paso en el avance de la justicia contra la discriminación. La Personería de Bogotá adelantó la gestión al considerar que hubo una extralimitación del uniformado y una violación al debido proceso. Solo se tomó la versión de la persona que se sintió vulnerada. No se le dio la oportunidad a los jóvenes de declarar cómo fueron los hechos. A la policía realmente le falta una capacitación completamente importante en temas de diversidad sexual. Pese a la exoneración de la multa, Esteban y Nicolás seguirán con la denuncia por discriminación contra el agresor. Poco a poco regresa la normalidad al norte de Bogotá luego de que colapsara el tráfico. Más de 4 horas duró el trancón en la avenida Circunvalar con 85 por cuenta de un camión varado que bloqueó por completo el carril sentido norte-sur. Cientos de personas se quedaron atrapadas en la congestión que afectó la movilidad en toda la zona norte de la ciudad.
Indignación causa la muerte de otra menor migrante en manos de las autoridades norteamericanas. Se eleva a 6 la cifra de niños migrantes muertos en los últimos 8 meses. Se hizo público hasta ahora el caso de una niña salvadoreña de 10 años que murió el pasado 29 de septiembre cuando se encontraba en un centro de detención en Estados Unidos luego de ser capturada por las autoridades fronterizas. Según el Departamento de Salud, el deceso de la niña se produjo antes de las 5 muertes de niños migrantes que ya se habían registrado. La menor, que no ha sido identificada, presentaba problemas cardíacos y entró al centro de reubicación de refugiados en marzo del año pasado. Tras complicaciones en una operación, la infante entró en estado de coma y fue trasladada al hospital. Falleció posteriormente en septiembre de 2018. Reino Unido dio inicio a las elecciones al Parlamento Europeo en medio de una profunda crisis política causada por la falta de un acuerdo sobre el Brexit. Más de 40 millones de británicos fueron llamados a las urnas para escoger a los 73 eurodiputados que lo representarán en el Parlamento Europeo, aunque se suponía que el Reino Unido no iba a participar, dado que para estas fechas el país iba a estar afuera de la Unión Europea. Estos comicios se dan en medio de la grave tormenta política que enfrenta el gobierno de la primera ministra británica Theresa May, cuya dimisión para muchos ya está en el horizonte tras el rechazo de su plan de divorcio en 3 ocasiones, algo que se refleja en los sondeos que le dan solo un humillante 7% de los votos al partido conservador de May, frente al auge del nuevo partido del Brexit del euroscéptico Nigel Farage, que con un 37% de la intención lidera las encuestas. China presentó una protesta solemne a Estados Unidos por su trato a la gigante tecnológica Huawei. En medio del recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el gobierno de Xi Jinping presentó una protesta solemne a Washington por sus tratos con el fabricante de smartphones Huawei. El portavoz del Ministerio de Comercio del gigante asiático advirtió que la administración Trump deberá corregir sus acciones si quiere avanzar en las negociaciones con Pekín. Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores chino denunció el acoso económico por parte de Washington, quien señala a Huawei de poner su tecnología al servicio del gobierno chino. Yeah, I mean, that's just false. That's just false. To say that they don't work with the Chinese government is a false. Es por esto que Estados Unidos incluyó a Huawei en una lista de empresas con las que compañías estadounidenses no pueden negociar. Un violento tornado sacudió el estado de Missouri en Estados Unidos, dejando a su paso 3 muertos y una veintena de heridos. El mal tiempo no da tregua en el centro de Estados Unidos. Los habitantes de Jefferson City, capital de Missouri, fueron sorprendidos por un poderoso tornado que arrasó con todo a su paso, dejando un panorama de caos y destrucción. Mientras los servicios de emergencia iniciaron misiones de búsqueda y rescate para atender a las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de sus casas, las autoridades reportaron que en algunas partes de la ciudad se registró cortes de electricidad que afectaron a unas 3.500 personas. El paso del catastrófico temporal ha dejado estragos desde Texas hasta Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri e Illinois. En una insólita declaración, el presidente Nicolás Maduro aseguró que más de la mitad del café que exporta Colombia es venezolano. La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo es venezolano, se lo llevan, se van con grupos paramilitares, amenazan a los productores. Todo eso lo estamos investigando y todo eso lo vamos a resolver, pero lo hemos detectado y se llevan el café por sacos de aquí y lo venden desde Colombia. Y aunque Colombia es un país potencia en la exportación de café por su sabor y calidad, Maduro aseguró que el grano venezolano es el mejor del mundo. La polémica afirmación del cuestionado presidente venezolano no fue tomada en serio por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez Vallejo, quien desde su cuenta de Twitter advirtió que no perdería su tiempo dando una respuesta al líder chavista. La compañía Uber estrenó Scoober, el primer submarino de viaje compartido en Australia. Los pasajeros podrán hacer la reservación a través de la aplicación, ser recogidos en helicóptero y viajar hasta el fondo de la Gran Barrera de Coral para apreciar la vida submarina. El servicio tendrá un costo de $2.000 por pareja. La agencia Moody's elevó la perspectiva de calificación de la economía colombiana. Moody's, Rating and Investment y DBRS ratificaron la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB. Esto es muy importante porque manda un mensaje de confianza de los mercados internacionales hacia Colombia. Fitch Rating, por su parte, cambió la perspectiva de estable a negativa. Ellos quieren ver primero los resultados de la política fiscal, si el recaudo aumenta,
si los gastos disminuyen. Una buena calificación tranquiliza al mercado y los inversionistas siguen viendo con buenos ojos a la economía local. Cuando hay tranquilidad en los mercados internacionales y hay confianza en el marco de política del país, generalmente los costos de financiamiento para el Estado, para las empresas y para las personas tienden a bajar. Los colombianos le adeudan al sector financiero más de 228 millones de pesos, según reveló el Banco de la República. Los colombianos le deben 228 billones de pesos a los bancos. En el país hay 14 millones de hogares, es decir, cada hogar le debe 16,2 millones de pesos a los bancos. Además, de cada 100 pesos de ingresos, los hogares destinan 15 al pago de sus deudas. 2 tercios corresponden a deuda de consumo, el tercio restante corresponde a cartera de vivienda. Las empresas, por su parte, registran una deuda del 56,7% del PIB y su crecimiento en los meses recientes se debe al repunte de los créditos en moneda extranjera. Las firmas colombianas primero tienen la mayor parte de su deuda en moneda local y aquella parte que está en moneda extranjera, la mayor parte se encuentra cubierta. Los sectores con mayor índice de riesgo son construcción, electricidad y transporte, afectados por temas como la Ruta del Sol y Electricaribe. El sector salud también sobresale en el tema de riesgos. En Barranquilla, el presidente Iván Duque indicó que se hace necesaria una solución al conflicto comercial que enfrentan Estados Unidos y China para evitar perjuicios a nivel mundial. El presidente Iván Duque hizo un llamado a China y Estados Unidos a resolver el conflicto comercial y a bajar las tensiones que están afectando las relaciones entre los dos países. Colombia no puede tomar partido en función de los conflictos comerciales, porque entre otras cosas Estados Unidos y China son socios comerciales importantes, que están pasando por una situación tensionante, sí, pero China es el mayor tenedor mundial de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y China se está convirtiendo en ese principal socio comercial de los Estados Unidos desde hace muchos años. En el evento, inversionistas, autoridades y cámaras de comercio de los Estados Unidos en 25 países del mundo destacaron la importancia de más de 1000 citas que se concretaron en ruedas de negocio. Recordemos que Canal 1 hace parte de una inversión de más de 100 millones de dólares americana puesta en Colombia. Acompañamos además esa inversión desde nuestra posición en la Junta Directiva Nacional de la Cámara de Comercio Colomboamericana y creemos que digamos, en el momento bueno por el que pasa el país es muy importante asegurar que estas relaciones se fortalecen. Hemos llegado a 1.700 millones de dólares que vendemos desde el Atlántico hacia Estados Unidos en 5 años. Si lo llegáramos a duplicar, yo creo que lo que se abre de perspectivas para el desarrollo de nuestras empresas es impresionante. Y lo podremos hacer con un plan exportador que presentaremos en septiembre aquí, conjuntamente con la gente de Analdex. El encuentro de cámaras de comercio de los Estados Unidos celebrado en Barranquilla fue presidido por el embajador Kevin Whitaker. Nada ni nadie para el alza en el precio del dólar. Analistas aseguran que llegará a los 3.400 pesos. La moneda estadounidense alcanzó un promedio de 3.368 y está a menos de 80 pesos de su máximo histórico que se registró en febrero de 2016 cuando la TRM se ubicó en 3.434. Es por una cuestión de riesgo a nivel global con la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el último año el dólar ha subido 505 pesos, sin embargo hay beneficiarios. Para nuestros productores de café, de banano, de flores, de azúcar y de palma y de las nuevas frutas que salen al mercado internacional, evidentemente los vuelve más competitivos en el mercado internacional. En lo corrido del año ha repuntado 119 pesos y también hay quienes pierden con el repunte. Negativo para el turismo de los colombianos en el exterior, negativo para los que compran productos en dólares. Sobre todo los que hacemos manufactura y transformación, los efectos es que se empieza a encarecer el producto o a manejarse los márgenes de rentabilidad de las empresas. Así como puede llegar a los 3.400 pesos en las próximas jornadas, no se descarta que los mercados se tranquilicen y regrese a terrenos cercanos a los 3.200. El presidente de Gas Nova, Alejandro Martínez, anunció un plan de subsidios para el suministro de gas propano a estratos bajos. El gobierno y el sector privado trabajan en la estructuración del nuevo plan de subsidios para el suministro de gas propano en el país. Con la aprobación del plan de desarrollo se da vía libre a un programa de sustitución de leña y carbón por el llamado gas licuado de petróleo. Los subsidios serán del 60% para el estrato 1 y del 50% para el estrato 2. Para que puedan estructurar rápidamente el programa y podamos
prestar ese servicio a esa ciudadanía que tanto lo necesita. Se beneficiarán más de 225.000 hogares con una meta de 982.000. Un cilindro de 33 libras que tiene un valor en promedio de 55.000 pesos pasaría a 27.000 pesos. Y es que tener un fogón de leña equivale a tener 100 personas fumando en esa cocina. Entonces eso genera unos problemas respiratorios muy grandes, además de la deforestación. Insiste en la implementación de nuevas prácticas para garantizar la autosuficiencia energética del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,16% a 1.472 puntos. La acción de Cartón Colombia fue la que más subió con una valorización de 50,84% a 9.850 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más cayó con una pérdida de 4,67% a 20.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El petróleo cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.368 pesos con 76 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.060 pesos y la venden en 3.120 pesos. Un euro cuesta 3.778 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 93,50 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58,15. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68,01. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.940 pesos. Hola, buenas noches. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron fundadas el 27 de mayo de 1964. Después de cerca de 53 años de combatir al Estado por la vía armada, se reincorporaron a la vida civil y quizá como nunca atraviesan una profunda crisis. Por eso nuestro invitado de hoy es el senador Carlos Antonio Lozada. Hoy, Julián Gallo Cubillos. Usted era Carlos Antonio Lozada en las FARC. Correcto. ¿Se acostumbra a ese nombre, senador? Pues estamos haciendo el deber, pero casi nadie me llama por el nombre de Julián Gallo. Siempre es Carlos Antonio, le dicen sus compañeros en el Senado. Sí. Senador, ¿qué es lo que está pasando con las FARC? ¿Por qué ese cruce de cartas entre Rodrigo Londoño, Timochenko, donde censura fuertemente la carta enviada por Iván Márquez? Bueno, a ver, digamos que han surgido unas diferencias de apreciación, no frente a lo que está pasando, porque es evidente que todos coincidimos en que ante los incumplimientos por parte del Estado, de prácticamente todos los temas del acuerdo, pues, ha entrado, digamos, la implementación en un estado realmente crítico. Por algunas circunstancias él tomó la decisión hace ya un año de alejarse, digamos, de sus responsabilidades en la dirección del partido, la responsabilidad que tenía de asumir la conducción de la bancada en el Congreso y obviamente la responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo. ¿Les rebosó a ustedes la copa el hecho de que él les haya enviado una carta a los desmovilizados de las FARC que permanecen en las zonas de agrupación cuando dice que fue un grave error haber entregado las armas? Pues es que el grave error lo comete él, primero al no dimensionar el papel que debería estar cumpliendo. Él fue parte del secretariado de las FARC durante muchos años, fue el jefe de la delegación de paz, y salir ahora, digamos, a renegar de algo que concertamos primero en un pleno que se hizo del Estado Mayor Central en La Habana, luego fue ratificado ya el acuerdo firmado por la 10ª conferencia y posteriormente refrendada esa decisión por el Congreso Constitutivo, de manera que nos parece, por decirlo menos, que es una inconsecuencia. Antes de la carta de Rodrigo Londoño Timochenko, usted manifestó que están aquí poniendo el pecho y él desde afuera criticando. Correcto, es que cuando no se es consecuente, digamos, con lo que se asume, pues es muy fácil desde un escondite enviar cartas y hacer llamamientos de manera irresponsable, además en temas tan delicados como es la paz del país, ¿cierto? Y criticar a quienes asumimos enteramente la responsabilidad que nos entregaron las instancias correspondientes del partido. Nosotros decimos lo consecuente y lo firme. Lo que históricamente hemos hecho los dirigentes de la FARC es estar siempre poniendo el pecho frente a las responsabilidades. Y eso es lo que no nos gusta de las últimas decisiones de Iván Márquez. Rodrigo Londoño dice, actitudes y comportamientos como los adoptados por Iván Márquez y los que lo siguen,
¿Quiénes lo siguen? Bueno, hemos conocido pronunciamientos en los últimos meses de cartas que llegan con 9 nombres. Yo no puedo decir que las firmas porque no vienen firmados, ¿cierto? De otros integrantes que fueron comandantes en la FAREP, en Romaña, Aldinever, Oscar. Entonces, pues, es la idea que nosotros tenemos, pero repito, ninguna de esas cartas ha traído firmas de puño y letra de ellos, sino apenas los nombres. Total que uno no puede tener la certeza de quiénes realmente lo acompañan a él en esos comunicados. Senador, ustedes lo que temen es que Iván Márquez encabece un rearmamiento de las FARC. Por favor, como dice el dueño de esta sección, respóndame después de comerciales. Senador Lozada, ¿ustedes temen que Iván Márquez vuelva a las armas, igual con los hombres que lo siguen? Nosotros no vemos que haya condiciones en la Colombia de hoy en día para iniciar un nuevo alzamiento armado. No creemos que esa situación se vaya a dar. Consideramos que sería, además de irresponsable, un gravísimo error político. De manera que nos preocupa es que ese mensaje que se manda obviamente genera confusión, no solamente en las filas del partido FARC, sino al país y al mundo. El comandante de las fuerzas militares en una entrevista con el periódico El Nuevo Siglo manifestó que en las disidencias de las FARC hay 2.400 hombres armados y tienen el apoyo de 1.400 ciudadanos más que pertenecen a una especie de redes. ¿Quiénes integran esas disidencias? No, yo no tendría elementos en este momento para poder decir esa cifra es acertada, no es acertada, quiénes la integran. Nosotros lo que sabemos es que esos fueron núcleos muy pequeños cuando inicial se formó el acuerdo, pero que indudablemente ante la desidia del Estado en la implementación de los acuerdos, pues permite que ese fenómeno se vaya potenciando y de alguna manera encuentre, digamos, eco en oídos de alguna gente nuestra y de otros sectores que dicen, no, esto no va para ninguna parte. Pero también creemos que ese fenómeno se ha querido sobredimensionar porque en este país desafortunadamente hay sectores que les interesa que existan esos focos de violencia porque se benefician, digamos, de la existencia de ese tipo de fenómenos. Usted hace parte de la dirección política de lo que es hoy Partido FARC. ¿Alguna decisión disciplinaria? Todos los partidos tienen un consejo de ética o un comité disciplinario sobre Iván Márquez, sobre el Paisa, sobre las demás personas que no se han reincorporado como ustedes lo han hecho desde este lado, digamos, desde las zonas urbanas y en los campos de concentración. Esa decisión debe ser tomada estatutariamente, efectivamente, por la Comisión de Ética o por la máxima instancia nacional, que es la que está facultada para tomar decisiones respecto a la composición de la dirección. De manera que hasta que no se reúna esa Asamblea Nacional, que debe ser como máximo mediados del mes de diciembre, quizás antes, a finales de noviembre, no se sabrá, digamos, de una decisión en el sentido disciplinario, si ese fuera el caso. ¿Podrían expulsar a Iván Márquez, que es el segundo al mando, digamos, cuando era guerrillero, era el segundo al mando de la organización armada, y ahora, pues digamos, después de la asamblea de ustedes, también era como el segundo al mando, después de Rodrigo Londoño ya en la jefatura política? Pues eso estaría determinado por cómo se desarrollen los acontecimientos de aquí en adelante. Yo no me atrevo en este momento a decirles que va a ser expulsado Iván Márquez o van a ser expulsados fulanos y sutanos, sino que esa es una decisión que a la luz de los estatutos debe tomar la Comisión de Ética y ratificar la Asamblea Nacional de los Comunes, que es la máxima instancia de dirección. Le hago una pregunta, ¿cómo se ha sentido en el Congreso de la República? Pues digamos que con un peso de una responsabilidad enorme, como un aprendiz, tratando de hacerlo mejor en un escenario porque para nosotros es totalmente nuevo. Pienso que poco a poco nos vamos adaptando, ¿no? ¿Y la mecánica legislativa, usted se imaginó que era así? Pues no, digamos que es un ejercicio bastante complejo que demanda un esfuerzo, estudio. Senador Lozada, aproveche estos segundos que nos quedan de la entrevista para enviarle un mensaje a Iván Márquez. No, decirle a Iván que recapacite, que reconsidere, que él es un hombre que está llamado a cumplir un papel muy importante, como efectivamente lo hizo anteriormente en la construcción de paz en el país. Yo pienso que es necesario que él reconsidere esa postura que tiene. Se nos acabó el tiempo, senador Carlos Antonio Lozada, muchas gracias por esta entrevista. Hombre del partido FARC, de su dirección política y senador de la República, una de las 5 curules, 4 porque Iván Márquez abandonó la de él. Buenas noches. Buenas noches.
Muy bien. Los invitamos a continuar con la programación del Canal 1. Ya vienen los secretos en el 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. A cuentagotas comenzó a entregar el exfiscal ad hoc del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, todos sus elementos de trabajo. Aunque desde el martes la Corte Suprema dio por terminadas las actuaciones de Espinosa en el caso Odebrecht, solo hasta hoy procedió a entregar en su totalidad los expedientes y elementos probatorios que recaudó en 5 meses y que le fueron solicitados en una visita que adelantaron a sus oficinas los agentes del CTI en las últimas horas. Los procesos que entregó el fiscal Espinosa se encuentran en manos de la Fiscalía, donde están a la espera de que Espinosa entregue la oficina, los carros que se le asignaron y el esquema de seguridad del que goza. La verdad es que todo este proceso de devolución se ha demorado un poco, tal vez por la premura con la que la Corte relevó al fiscal ad hoc de sus funciones. 2. La Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público adelantó una visita sorpresa a los 14 partidos y movimientos políticos para verificar el cumplimiento de las normas de transparencia y manejo de los recursos públicos. Por ley, todos los partidos y movimientos políticos deben incluir en su página web, en un lugar visible, un botón llamado Transparencia para informar oportunamente el manejo que les dan a los recursos que reciben del Estado por concepto de reposición de votos. Además, deben incluir un reporte detallado de los contratos ejecutados con cargo a esos dineros. ¿Saben qué encontró la Procuraduría? Que la gran mayoría de partidos y movimientos políticos no instalaron en un lugar visible el botón de transparencia. Pero atérrense, ninguno, escuchen bien, ninguno ha publicado información sobre los contratos ejecutados con recursos públicos o de reposición de votos. ¿Será que están ahorrando para las próximas elecciones? 3. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, fue relevada de su cargo como ministra de Defensa ad hoc para designar al nuevo o nueva superintendente de Vigilancia y Seguridad. Hace 3 meses, la ministra Arango recibió ese encargo luego de que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se declarara impedido para nombrar al superintendente de Vigilancia por su relación con asuntos vinculados con la seguridad privada durante los años que ejerció como presidente de FENALCO. Desde ese entonces, la ministra Arango se ha opuesto a la designación como nueva supervigilancia de la exparlamentaria Olga Lucía Velázquez, quien fue postulada para el cargo desde comienzos de este año. Mientras que yo sea ministra de Defensa ad hoc para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, busco lo mejor. Incluso la ministra Arango llegó a decir que el detenido alcalde Samuel Moreno fue quien entregó la hoja de vida de Velázquez. Pues resulta que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue designada ministra de Defensa ad hoc para resolver este asunto. ¿Será que la ministra Arango perdió el pulso con la excongresista Olga Lucía Velázquez y por fin se producirá su nombramiento? El tiempo lo dirá. Hasta mañana. Que descanse.